Muy buenas noches. Su servidor, y atreviéndome a nombre de la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Ginecobstetricia, nos da mucho gusto y motivación su atenta invitación, y sobre todo para tocar ese trascendente tema de la farmacodependencia. Ante este importante foro, que ya lo comentó el doctor Castellanos, en particular también agradecer a los doctores Muñoz Cuevas y el doctor Castellanos Olivares, líderes de una de las instituciones más representativas de la anestesiología en México y América. Gracias al Colegio Mexicano, la ESMAGO ha contado con una muy buena cantidad de profesores que nos han compartido su análisis y estudio de la paciente en ginecología obstetricia. Permítanme hacer una mención especial por esta ocasión al doctor Guillermo Genaro Martínez Salazar, quien después de vencer muchos retos, y bastantes diría yo, los ha coronado, logrando poner el acervo de la ESMAGO al alcance de todos en la red, enriqueciendo así la comunicación y facilitando su difusión a los colegas de México y Latinoamérica. Vaya pues, Memo recibe una doble felicitación por estos también primeros 20 años de la ESMAGO. Para dar inicio al tema, quiero enfatizar la falta de conflictos de interés del mismo, y viene a colación esta imagen del maestro Freud, quien vivió en carne propia el problema de la adicción y que con sus profundos conocimientos de la neuropsiquiatría fue capaz de superarlo y además después de ello aportar a la ciencia el gran legado del psicoanálisis. Es por eso que esto nos da esperanzas de que con conocimientos podemos sacar adelante un programa de tal magnitud. Ese trabajo pretende hacer una sencilla narración de las condiciones epidemiológicas de uno de los problemas de salud pública reconocido mundialmente, aplicando la metodología del huésped, del agente patógeno, de las circunstancias que lo rodean y de su prevención. Las adicciones en el embarazo adquieren una mayor relevancia por el quehacer propio del anestesiólogo, que representa en México casi más del 50% de su práctica, actividad que, como todo arte y oficio, están en constante crecimiento y desarrollo. Somos profesionistas y expertos en el manejo estratégico perioperatorio. Reconocemos a través de nuestras evaluaciones factores que determinan riesgos, pero al mismo tiempo puntos de oportunidad, ejercitando la administración de las más poderosas sustancias analgésicas y anestésicas para permitir las mejores condiciones de procesos quirúrgicos, estados críticos, por más especializados que sean, mediante los conocimientos de su farmacodinamia y farmacocinética de los medicamentos. Es pues, la adicción a las sustancias ilícitas es un problema de salud pública que desde hace miles de años ha tenido una permanente convivencia con el ser humano. Y en los últimos años, preocupación de los organismos internacionales cuyos resultados no han sido satisfactorios y se han calificado de sombríos y de difícil control. La adicción se define como la necesidad imperiosa de tomar una droga para funcionar normalmente, pudiéndose acompañar de dependencia. Parece que se nos bloqueó la secuencia. Y miren ustedes, en este reporte
de la OMS de 2014, donde analizan la problemática mundial, de la salud mundial, están dos problemas que están muy aparejados con las adicciones. Y representan, por ejemplo, en el lugar número 4, dice que cada día mueren cerca de 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto. Y si nos vamos al rubro de que en la región del Pacífico Occidental de la OMS, casi la mitad de los hombres adultos son fumadores. Otro aspecto que tiene relevancia en la salud reproductiva es que los países de ingresos de altos ingresos tienen un promedio de casi de 90 enfermeras y parteras por cada 10,000 habitantes, mientras que en algunos países de ingresos bajos tienen menos de 2 por 10,000 habitantes. El análisis de la farmacodependencia también se enfrenta al rigor de la exigencia de los métodos que se emplean para investigar las pruebas por ser de tipo observacional. Por otro lado, se reconoce que las fuentes de los reportes en cuestión de sustancias ilícitas no en todos los países, como en México, se encuentran disponibles con la accesibilidad suficiente. Se dice que el desarrollo de una dependencia o adicción, requiere de la confluencia de 3 elementos. Por un lado, el huésped, la paciente vulnerable y su personalidad, e incluyendo la genética. El número 2, el medio ambiente que lo circunscribe. Y el número 3, la disposición de las sustancias ilícitas. Esta guía menciona también una forma práctica del análisis epidemiológico que nos comparte el doctor Anthony y que va orientado a saber la magnitud del problema, la ubicación del mismo, las causas que lo originan, los mecanismos que nos llevan a esas causas y, por último, la prevención y el control del mismo. A ver, creo que estoy orientándolo mal, yo creo. Sí, esos son estudios. Bien, ¿cuántos? ¿Cómo es la magnitud del problema de la mujer embarazada adicta? El Congreso de Estados Unidos, en el año de 1990, reportó que el 11% de las mujeres embarazadas consumían alguna sustancia ilícita, representando entre 100 a 350,000 mujeres. Se dice que en el mundo existen más de 250 millones de consumidores de sustancias ilícitas. Esto, recuerden que comprende no nada más drogas, sino también estamos incluyendo aquí el tabaco y el alcohol. Y ya en el 1988 se observó una frecuencia creciente del 8 al 30% en la ciudad de Nueva York. Fíjense ustedes la magnitud del incremento que ya se venía observando en 1988. Aquí vemos otra relación que existe entre los principales problemas de salud pública que se refiere a la mortalidad prematura, en este caso de mujeres, que tienen relación con las adicciones. Vemos en primer lugar las complicaciones de parto prematuro, la infección del virus del SIDA, asfixia y traumatismo del parto, anomalías congénitas, septicemia e infecciones neonatales, tuberculosis, cirrosis hepática,
violencia interpersonal, malnutrición, proteína, energética. Casi el 50% de los problemas de mortalidad a nivel mundial prematura tiene relación casi directa con las adicciones. Aquí vemos en esta gráfica de la Encuesta Nacional de Adicciones de 1988, no, esto es de la encuesta norteamericana, donde se refiere a los principales productos que se consumen en el periodo del 2012, fue elaborado esto, y miren ustedes las cifras en millones de pacientes, destacando, como ustedes verán, el uso de la marihuana preponderantemente, los medicamentos psicotrópicos en segundo lugar, la cocaína y así sucesivamente. Destaca la adicción por la marihuana. En el caso de las edades, ustedes van a darse cuenta que existe una preponderancia por lo temprano de las pacientes que tienen contacto a nivel de los 18 o 20 años, que son frecuentemente su primera experiencia con ellas, sobre todo a nivel secundaria. Esta otra gráfica también de las encuestas norteamericanas, en donde se menciona el primer contacto, de donde inician las edades principalmente entre los 16 y los 17 años. ¿Pero qué pasa en México? En México, en la Encuesta Nacional de las Adicciones, que se realiza por la Secretaría de Salud año con año y que toma como referencia encuestas en diferentes entornos, en 1988 se refirieron que 7,710 mujeres refirieron haber tomado alcohol durante el embarazo, representando un 16.8%. En el Instituto Nacional de Perinatología, en un trabajo realizado entre los años 2001 y 2005, se atendieron un promedio de 5,748 nacimientos anuales, de los cuales se observaron en el transcurso del mismo tiempo un promedio de 30 madres adictas, representando un 0.52 por año. Eso nos hace inferir que si continuaran las tasas actuales de natalidad, que se calcula en el 2050 cerca de 3 millones de nacimientos al año, podríamos inferir que tendríamos la incidencia de 15,600 pacientes por año. Aquí vemos una muestra de la famosa escalada que en algún tiempo no se le daba mucha credibilidad, pero es la forma en que se piensa que después del primer contacto los chicos empiezan a probar, empiezan por una cerveza y en lo sucesivo, si el ambiente lo va predisponiendo, cambiará después a un licor destilado, posteriormente, conjuntamente con el tabaco, tienen más facilidad para hacerse de, además del licor, conjugarlo con el tabaco y iniciar con las sustancias más adictivas, como la marihuana, las sustancias psicoactivas, sintéticas y otras drogas, como puede ser heroína, etc. Esta es otra referencia del grupo de trabajo no gubernamental del observatorio, que participan en parte del Observatorio de Mortalidad Materna, y miren ustedes que no hay mucha discrepancia con lo que puede suceder en una paciente en esas condiciones con adicciones. Abortos, enfermedad hipertensiva, hemorragias, complicaciones propias, sepsis, complicaciones venosas, muerte obstétrica no específica y el SIDA.
Estos son muertes evitables, que también se reconocen. Bien, pues ¿cómo estamos en cuanto a ubicación? El dónde. ¿Dónde se está presentando este problema? El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente realiza también un trabajo periódico donde hay mucha información y podemos obtener de ahí estos parámetros. No existen registros confiables de la prevalencia de la farmacodependencia en el embarazo. Ya lo comentaba yo con el doctor Guillermo, que también nos dimos la tarea de investigar, pero valiéndonos de la inferencia podremos tener un panorama muy cercano a ello. El mayor consumo de sustancias ilícitas lo observamos en la franja de los estados fronterizos, como ustedes lo observan, en donde su crecimiento parece ser que se ha estancado. Como ustedes lo ven aquí, en el norte parece ser que tiende, en el 2008 se observó una tendencia a una meseta. Sin embargo, se observa que en el centro del país esto tiende a incrementarse y el sur también con esta misma conducta. Pero si observamos en su conjunto, la tendencia del problema de las adicciones es casi de un incremento del 100% del año de 1988 al 2008. En 20 años prácticamente esto se ha incrementado el 100%. Otra relación interesante es que es un proceso dinámico y que conlleva un sinnúmero de factores como su producción, la producción de las sustancias, el cultivo, la disposición, el trasiego, la culturalización, estados socioeconómicos, religión, etcétera. Vemos aquí los efectos también que tenemos que convivir con el país que tiene el más alto consumo de sustancias ilícitas, ¿sí? Como es Estados Unidos. Esto se refiere únicamente al alcohol y estamos viendo un 23% en todo el país contra un 8%. Este también trabajo está hecho en el 2008 y está plasmado en las investigaciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿sí? Hay que observar también que hay diferencias significativas entre cada uno de los estados fronterizos y ustedes ven por qué se está dando ahorita estos problemas en diferentes ciudades que ustedes fácilmente reconocerán, con las más altas tasas de consumo, por ejemplo en Chihuahua, donde se vive la situación en Ciudad Juárez, y por otra parte el estado de Tamaulipas y Nuevo León. Causas, pues viene lo difícil, ¿verdad? Las causas, la etiología, el origen. Ya habíamos mencionado que se requiere una situación, una circunstancia en esa tríada etiológica donde el individuo juega un papel muy importante en el aspecto de su personalidad, su estado mental también tiene que ver, y hay evidencias que existen cambios importantes, cambios críticos importantes durante el embarazo, que se relacionan con la elevación significativa de las hormonas y que explicarían los incrementos de importantes estructuras funcionales como es el hipotálamo y que esto permite también reducir otras zonas como son el área pineal y que esto podría explicar, son teorías, explicar los efectos de las conductas en estas etapas de la reproducción, como es la ansiedad del primer trimestre del embarazo, que se explica por el temor que vive, sobre todo en este periodo, de la pérdida posible del embrión y del feto, y
También se acompaña a veces con dificultades en la memoria, dificultades en la comunicación y posteriormente, conforme evoluciona el embarazo, se ha referido también problemas de depresión ante los cambios morfológicos que exige el crecimiento y desarrollo normal del producto. Aquí vemos, por ejemplo, otra referencia importante es, arriba pues, vemos una plantación de hoja de coca, allá en la zona andina, vemos allá un campo de amapola en China, y vemos por el Medio Oriente, también en Afganistán, toda esa zona donde se produce el hachís. Y lo que tienen de común estas sustancias es que han acompañado, como les mencionaba antes, milenariamente al ser humano. No se diga, por ejemplo, en el caso de la vid, que prácticamente se menciona que va casi con los orígenes del ser humano, de su gastronomía y su agricultura. Aquí vemos una tremenda diferencia de la capacidad adictiva de las sustancias. Es la capacidad que tiene cada una para provocar adicción. En este caso, el que destaca es el tabaco, con un 32% de capacidad adictiva, y después le sigue la heroína, posteriormente las demás sustancias. Fíjense, la cannabis, que realmente casi es una tercera parte de la capacidad adictiva del tabaco. Y entramos en el punto casi crucial. ¿Por qué? Porque es en esa etapa que reportaban las referencias norteamericanas en que las edades más vulnerables para entrar en contacto con las sustancias, por primera vez con las sustancias ilícitas, lo representan la edad de la adolescencia. Aquí este es un reporte del Instituto de Psiquiatría, donde menciona los cambios de conductas cuando se llevan a cabo y que coinciden con el consumo de drogas. Vemos por aquí, de los 13 años prácticamente hasta los 17, donde los chicos empiezan por primera vez a conocer el tabaco, el alcohol, la conducta en el uso de la marihuana, la cocaína, con esa famosa escalada. Conductas antisociales, intentos de suicidio, trastornos de la atención, relaciones sexuales, aunque esto no se puede considerar también una conducta patológica, pero bueno, y este medio del consumo también predispone, como ustedes lo verán posteriormente, a los abusos sexuales. Estos son los famosos, en el argot que se escucha en la actualidad, de la famosa canasta básica de los productos, dicen ahora los chavos. ¿Qué usas? Pues la canasta básica. Bien, los mecanismos. Ya habíamos referido la teoría de la tríada. Y hay otro elemento muy importante, sobre todo en nuestro campo anestesiológico, es el aspecto neurofisiológico, donde es fácil comprender los mecanismos de recompensa que juegan los neurotransmisores y que preponderantemente la dopamina, por un lado, y la serotonina pueden ofrecer estímulos más allá de lo fisiológico que desencadenan conductas adictivas como estimulantes o depresores. Conjuntamente con un estado en el embarazo, en donde ya mencionamos los cambios anatómicos por el efecto hormonal y donde se observan estados de ansiedad, falta de memoria, depresión, intuición, y si agregamos la inmadurez en las jóvenes, adolescentes que tienen mayor vulnerabilidad, pues ya nos entenderíamos cuáles son los mecanismos también que se prestan para esto. Esos son artículos, aunque no estén muy actualizados, de las pocas publicaciones que se encuentran en México,
que están en la revista del Instituto Nacional de Perinatología y que nos habla de la mujer embarazada con problemas de adicción y teniendo un poquito de compasión por la diapositiva, la imagen un poco borrosa, las madres adictas y la determinación de los niveles de drogas y evaluación del crecimiento y desarrollo de sus hijos en los primeros 6 meses, también realizado en el Instituto Nacional de Perinatología en el 2012. Bien, lo que la historia nos habla de esta sustancia ilícita, ya los romanos lo describían de esta manera al dios Baco. Y para mencionar un poquito nada más las circunstancias que tienen que ver con la accesibilidad de las drogas. Me remonto a casi antes de la mitad del siglo antepasado, en donde, si ustedes recordarán, la famosa guerra del opio, en donde aquí en una forma muy sarcástica, el pueblo de China vive estragos por efecto del opio que se consumía y que generalmente venía en forma no legalizada y cuyo beneficio era precisamente Inglaterra, y entran en combate porque China ya no quería ese tipo de comercio, lo prohibió y después de 2 guerras resulta vencedora Inglaterra y se hace por obligación prácticamente el comercio del opio en China. Observen ustedes el crecimiento en este periodo de 1650 a 1880 y tantos, algo así, la cantidad de toneladas de opio que se llegó a consumir. ¿Sí? Como ustedes ven, esto fue de tal rentabilidad el comercio del opio después de estas guerras, que una forma de manejar esas ganancias fue crear instituciones que todavía actualmente las vemos, como son el Banco HSBC. ¿Qué circunstancias? Para tener una idea de lo complejo que es la distribución, el acceso, el trasiego, todo esto que tratan los organismos internacionales de regular, se topan con todos esos elementos, chicas vulnerables, familias desintegradas, la legalización, el estar combatiéndolo con métodos que creo que ya han demostrado su ineficiencia, el lavado de dinero, etcétera, y que se tiene información de que el crimen organizado tiene una ganancia anual de cerca de los 800,000 millones de dólares, que podría desestabilizar cualquier gobierno del mundo. Esta imagen es de esta semana, que este barco turco fue detenido en las aguas territoriales de Inglaterra y traía nada menos que 3,000 kilos de cocaína. ¿Podemos pasar el video, por favor? En el aspecto neurofisiológico, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos tiene una página muy interesante, para mí fue una sorpresa. A ver si es posible. Es un breve video, pero que me llamó mucho la atención porque resulta que muy amena la página, muy amigable, y su directora, la doctora Nora Volkow, se me hizo muy peculiar su video con su inglés muy particular,
y digo, pues esta persona como que vamos a verlo, vamos a ver el video, habla del aspecto neurofisiológico, de las neurotransmisiones. El cerebro, como ustedes saben, el sistema límbico juega un papel muy importante en las actividades más primitivas del organismo. Aquí es donde se realizan la vitalidad la sensación del hambre y la saciedad de la misma para poder tomar alimentos, también los placeres que pueden permitir su adaptación al medio ambiente. Y en la sinapsis, que todos conocemos, es donde se realizan las terminaciones dopaminérgicas, en donde la sinapsis va a jugar un papel muy importante para realizar la adicción. Es aquí donde se realiza en esos receptores, que normalmente son a base de la dopamina, y es donde se realiza el efecto de la cocaína. Y entonces aquí, cuando la cocaína entra en esos puntos, evita que haya una retroalimentación de la misma y favorece la acumulación de la dopamina en este espacio, haciendo una sobreestimulación de los efectos de excitación, liberación de noradrenalina, de adrenalina, y lo que ustedes conocemos por la euforia, el efecto de la cocaína. Y es ahí donde nosotros vemos que, en este caso muy breve, pero la doctora Nora nos refería en su página que este problema del problema de las adicciones no puede manejarse unilateralmente por un país, y tiene la mejor disposición. Ella es curiosamente psiquiatra, egresada de la UNAM, dirigiendo el Instituto Nacional de Abuso de Drogas en Estados Unidos, y menciona su disposición para tener vinculación con los países que tengan disposición para atender este problema. Aquí vemos el aspecto de la dopamina, que sería el efecto directo de los como la cocaína, la mescalina, y por otro lado los morfínicos, que hacen trabajar también a la serotonina, provocando depresión respiratoria, somnolencia, etc. Bien, ya para no aburrirlos más, porque ya es tarde también y están entrando en un efecto de mucha serotonina, hablaremos de la prevención. Por último, si ustedes me permiten, es un problema también importante de desinformación. La desinformación que a veces nos preguntamos como anestesiólogos, que es un experto en la administración, en la selección, en el análisis de un plan de tratamiento para fines quirúrgicos, y además también para cuadros agudos, críticos, en emergencias como un shock, una sepsis, exige que también este conocimiento del anestesiólogo en el uso de drogas como el fentanil, como el sulfentanil, también dé algo a favor de la comunidad. Es el problema que representa tan grave de salud, y que la participación conjunta de voluntades es lo que va a enriquecer la calidad y la prontitud de las soluciones. La promoción de la salud, el entender, lo que yo llamo más que farmacodependencia y adicciones, es un problema de, como lo vieron ustedes en esa sinapsis, ¿quién no podría entender el fenómeno de una compensación o de una, como le llamaban allá en el oeste, cuando perseguían a los malosos, ¿no? ¿Qué se les daba? Se pegaban, ¿cómo se les llamaba a esas? Una recompensa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con las adicciones. Estamos jugando muy audazmente a una recompensa que no sabemos después controlar, porque llega al exceso esa recompensa y ya no podemos controlarla. Entonces,
No hay duda que la participación, vuelvo a reiterar, el conjunto de voluntades como este simposio, que no sé si ustedes se enteraron, sucedió aquí en la Ciudad de México, hubo más de 30 expertos que manejaron en muy diferentes aristas el problema de la farmacodependencia en México. Hubo ponentes desde el punto de vista legislativo, jurisprudencial, bioquímico, artístico, hablaron de la cultura musical, de la cultura literaria. Fue un foro interesantísimo el que estuvo precisamente también en línea. Y por último, miren ustedes, por ejemplo, aunado a la información, a la divulgación de la información a la población, también el recurso que está actualmente en cuanto a los recursos de diagnóstico. De este lado izquierdo vemos a un paciente normal, su actividad cerebral de la corteza en color rojo, y en el lado derecho, vemos un paciente con problemas de adicción, en donde es contrastante la actividad cortical. El apoyo también de redes, donde las mujeres, sobre todo las embarazadas, estas jóvenes también cuenten con apoyo accesible. Esta página es de origen británico y es ahí donde se da una información accesible para las pacientes embarazadas. Y la legislación a nivel de organismos internacionales, como en este caso la OMS, que organizó este Congreso de Prevención del Crimen y la Justicia. Y por último, que no todo es ilícito. Inquietudes como las del doctor Paul Janssen, creador del fentanil, no nada más se detuvo ahí. Él después, de origen belga, él es médico y farmacólogo, bueno, en paz descanse, ya murió en el 2013 él, pero hizo grandes aportaciones a la medicina. Creó cerca de 80 medicamentos, no nada más anestésicos, sino también el Lomotil. ¿Quién no usaba antes el Lomotil? Y problemas para psicosis también, el Loperidol, el famoso droperidol, ¿verdad? Y que cuando se aplica esto con fines diferentes, tiene también una tremenda repercusión. Quisiera mostrarles este video, que supongo que ya muchos de ustedes lo conocen, material preventivo, y ustedes lo pueden compartir en escuelas, lo pueden compartir en su entorno laboral. Se los dejo. Parece que no tenemos audio. El fondo es musical, lo más importante son los mensajes, que son muy accesibles, fácil de entender. Pues también.
Bien, pues prácticamente sería mencionar, esto lo pueden ustedes bajar de la página de, no es ningún comercial, ni ningún propaganda, pero es algo material que puede ser de utilidad para los jóvenes sobre todo. Esas son nuestras referencias y las conclusiones a las que podemos mencionar es que la actividad asistencial ha de buscar incluir la atención de personas con padecimientos mentales a través de los servicios de salud general y especializados, de atención ambulatoria y hospitalaria para prevenir, tratar las enfermedades y regresar a la sociedad a las personas con trastornos mentales, siempre sobre la base de la utilización de criterios de atención integral y humanitaria, que por cierto faltan bastante en México. Muchas gracias. Cualquier comentario, preguntas, estamos a sus órdenes.